Vamos a ver que Dios es misericordioso. Vamos a estudiar la misericordia de Dios. Si quiere ir a Salmo capítulo 103, Salmo 103, vamos a tomar para nuestro texto unos 10 versículos aquí para ver la misericordia de Dios. La vez pasada, ya hace algunas 3 semanas, la vez pasada que yo pude enseñar la escuela dominical, vimos que Dios es justo. Y dijimos, no, más bien sería decir Dios es justicia, porque Dios es la definición de la justicia. Todo lo que Él hace es correcto y es fiel a su identidad. Todo lo que Dios determina es correcto y fiel a su identidad. Hoy vamos a ver esa cualidad que quizás algunas personas piensan que se opone a la justicia de Dios, y es la misericordia. Sin embargo, como explicamos la vez pasada, Dios es uno. Sus partes no se separan, ni se contraponen, no están en conflicto. La justicia de Dios y la misericordia de Dios trabajan juntos, si eso fuese posible. Pero mejor sería decir, la justicia de Dios es inseparable de la misericordia de Dios y viceversa. Es decir, para realmente entender la justicia de Dios, tenemos que entender la misericordia de Dios. Y para entender la justicia y la misericordia de Dios, tenemos que entender algunos atributos que ya vimos, la inmensidad de Dios, la infinitud de Dios. Y vamos a ver otros atributos también, y todos estos atributos se relacionan entre sí, de manera que realmente no podemos entender uno por separado, tenemos que entenderlo como el grupo completo. En Salmo 103, voy a empezar con el versículo 8 y voy a leer hasta el 17. La Biblia dice en Salmo 103, versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Otra vez, en un versículo 2 veces dice que Dios es misericordioso. Y ahora nos viene una explicación. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y vamos a regresar a ese versículo casi al último. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y perece, y su lugar no la conoce más. Mas la misericordia de Jehová desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Wow, en esos 10 versículos básicamente contiene todo el contenido de lo que vamos a presentar acerca de la misericordia de Dios, aunque vamos a, por seguro, ver a otros pasajes para apoyar los puntos que queremos destacar. Oremos antes de seguir. Señor y Padre, una vez más le agradecemos por ser el Señor, el Creador y el Padre de tus hijos. Gracias por ser el Dios a quien en este momento queremos estudiar y conocer. Enséñanos un poco más de quién eres para que podamos confiarte más, para que podamos amarte más, para que podamos seguirte, obedecerte, servirte más, Señor. Pero en este momento revélanos un poco más de quién eres. En nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. A mi parecer, y es simplemente mi perspectiva, la Biblia habla más de la misericordia de Dios que la justicia de Dios. Bien puede ser que es simplemente mi perspectiva, porque como seres humanos preferimos escuchar de la misericordia de Dios que la justicia de Dios. Rara vez vas a leer a alguien clamando a Dios, Dios, por favor, dame tu justicia, porque sabemos que la justicia que merecemos es el infierno. Pero muchas veces vemos a uno clamando a Dios por su misericordia, porque todos preferimos recibir la misericordia de Dios más que la justicia de Dios. Pero eso lo dije mal, y a propósito. El que está en Cristo ya recibió la demostración más fuerte de la misericordia de Dios, y ahora ya no tiene que temer la justicia de Dios. ¿Por qué ya no tengo que temer la justicia de Dios? Porque el pago de mis pecados ya fue hecho. Y
Dios ya no me va a juzgar por pecados que ya fueron juzgados cuando Jesús murió en la cruz. Espero que explico esa idea. A veces escuchamos de la justicia de Dios y decimos, la justicia de Dios equivale al infierno. No, la justicia de Dios equivale o significa Dios haciendo lo correcto, Dios haciendo lo que prometió hacer. Y lo que Dios prometió, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Por lo tanto, no tenemos que tener la justicia de Dios si somos hijos de Dios. Pero para volver al tema de la misericordia de Dios, como siempre es el hábito, algunos están más dispersos, pero pueden levantar la mano si hay algo que aclarar, algo que preguntar, algo que agregar. Demos adelante, hermano Félix. ¿Cómo se podría definir misericordia? Vamos a eso. Buen punto. Hay que partir con una definición. ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios, en cierto sentido, nace de la bondad de Dios. Realmente no nace de la bondad, porque eso quiere decir que una parte de Dios existía antes que otra parte de Dios y dio lugar pero Dios siempre ha existido, nunca ha cambiado. Pero para que nosotros entendamos la misericordia, primero entendamos la bondad de Dios. Creo que lo vimos unas 2 sesiones antes, que Dios es bueno. Dios desea la felicidad o lo que sea mejor para su creación. A veces nos da la idea de que Dios se molesta cuando nosotros estamos contentos, cuando nosotros disfrutamos. Pero no, Dios está contento cuando nosotros gozamos de lo que Él ha creado para nosotros. Dios se molesta cuando gozamos del pecado, sí, por un tiempo breve podríamos decir. Pero Dios se deleita en nuestro deleite. No se goza al vernos sufrir. Quizás si quiere guardar un dedo aquí, vamos a regresar hacia Salmo 103, pero al final, Isaías 63. Isaías 63, y el que lo encuentre y quiera leer, del 7 al 9, por favor. Isaías 63, 7 al 9. De las misericordias de Jehová haré memoria de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. ¿Hasta dónde? 9 también, por favor. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su paz los salvó. En su amor y su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Gracias. Versículo 7 parte hablando de la misericordia de Jehová. Dice, haré mención, así que les voy a describir las misericordias de Dios. Versículo 8, el motivo, porque Él dijo, mi pueblo son. Y en versículo 9, aquí está la demostración o la explicación de la misericordia de Dios. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Él no se deleita al vernos sufrir. Él sufre al vernos sufrir. Misericordia, en cierto sentido, la cordia significa con, y la miseria. Dios comparte en nuestra miseria. Dios sufre al vernos sufrir. Dios desea sacarnos de nuestro sufrimiento. Esa es la misericordia. El autor del libro, que quizás es más estudioso de lo que soy yo, ha tenido más tiempo. El autor del libro propone la siguiente definición. Tozer es el autor. Dice que la misericordia podría indicarse o podría definirse en inclinarse bondadosamente hacia alguien inferior. Es decir, yo estoy en la posición de superioridad. Si soy Dios, claro, yo soy el superior. Pero Dios más bien, se inclina bondadosamente hacia alguien inferior. No malinterpreta esa palabra. Inclinar no quiere arrodillar y adorar. No. Inclinar da más bien la idea de que tome mi mano. Sí, quiero ayudarte. La segunda definición que él ofrece: sentir piedad por alguien y ser activamente compasivo. En otras palabras, la misericordia, más que ser una emoción, requiere acción, requiere demostración. Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, el que lo encuentre puede leer del 23 al 25.
¿Cuál era? Adelante, Éxodo 2, 23 al 25. Dice así. Era el 12. Sí, capítulo 2. Ay, perdón. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Entendemos el contexto de lo que estaba sucediendo aquí en Éxodo capítulo 2. El pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto. Son los últimos versículos de capítulo 2, y capítulo 3 empieza con Moisés en el desierto, la zarza ardiendo en fuego. Es decir, al final del capítulo 2, Dios destaca para nosotros la misericordia de Dios, aunque no dice la palabra misericordia. Vemos lo que sucedió, o lo que la Biblia destaca que sucedió en el cielo mientras esto estaba sucediendo aquí en la tierra. La Biblia dice en versículo 23, subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Es decir, Dios oyó los gemidos de su pueblo. Versículo 24, de hecho, lo destaca así. Se acordó Dios de su pacto con Abraham. Oyó los gemidos, se acordó del pacto. No es decir que antes se le había olvidado, sino que ahora Él dice, ahora es el momento cuando voy a ejecutar lo que había prometido ejecutar desde antes. Miró, versículos 25, miró Dios a los hijos de Israel, miró sus sufrimientos y los reconoció Dios, es decir, se compadeció de ellos. Él sufrió mientras que su pueblo sufría, y por lo tanto, en capítulo 3, envió a Moisés para liderar su éxodo de Egipto. La misericordia de Dios. Ahora, ellos estaban en esclavitud, y bien podríamos decir que ellos merecían esa esclavitud. No fue por culpa de Dios que estaban en esa esclavitud, pero era la misericordia de Dios que dijo, escucho, entiendo dónde están, yo voy a hacer lo que tengo que hacer para sacarles de esa esclavitud. Muchas personas hoy día leen de una tragedia en Facebook, sienten compasión, ¡ay, qué triste! ¡Ay, qué pena! ¿Pero qué hacen? Nada. Y en muchas ocasiones no estamos en una posición realmente de hacer nada para ayudar. Yo leí de una señora, a lo mejor ustedes también lo leyeron, que fue atropellada por un microbús aquí en San Pedro anteayer, algo así, si no me equivoco. Dije, qué horrible. Quisiera poder ir y ofrecer algunas palabras de consuelo a la familia, pero yo ni conozco quién sea la familia. Así que aunque tenga compasión, ¿qué hice yo hacer a causa de mi compasión? Nada, porque yo no estaba en una posición de ayudar. Pero Dios, el que es omnisciente, el que lo sabe todo, conoce nuestro sufrimiento, y Él está en una posición de ofrecer ayuda. Él está en una posición de activamente demostrar su compasión. Ahora, estamos hablando de la misericordia de Dios y no realmente estamos hablando de la compasión, pero el mismo principio aplica. La misericordia de Dios no es un sentimiento, sino es un verbo activo. Es algo que Dios hace, algo que Dios demuestra. Tengo que asegurarme simplemente de que no me llegue ningún WhatsApp importante. Al dejar a un lado la definición, ¿cuál es la definición? Inclinarse bondadosamente hacia alguien inferior, querer ayudar a alguien inferior, y luego sentir piedad por alguien y ser activamente compasivo, sentir dolor por el dolor de una persona y realmente buscar ayudarlo. Veamos ahora la magnitud de la misericordia de Dios. Pero antes, o para ayudarnos a entender esa magnitud, recordémonos de algunas verdades que ya hemos visto. Dios no tiene misericordia, aunque muchas veces lo describimos así. Dios es misericordia, es parte de su ser. Ahora, si la misericordia fuese un atributo que Dios posee, tal vez sería capaz de perderla o agotarse de ella, tal como la paciencia con nosotros. ¿Quién aquí es paciencia? No. Algunos somos pacientes, algunos tenemos paciencia, pero creo que a todos de nosotros en un momento u otro ha llegado un momento cuando se acabó nuestra paciencia. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros nos esforzamos para tener. No es innato en nosotros.
Pero Dios es misericordia. Tal como yo soy varón, y en cada momento aquí en la tierra por lo menos seré varón, Dios en cada momento es misericordia. Dios es eterno. Dios siempre ha existido. Y de igual forma su misericordia siempre ha existido, siempre ha sido. Quizás has pensado del Antiguo Testamento y has pensado, bueno, el Antiguo Testamento está lleno de la ley, la justicia, la severidad de Dios. Así que en el Antiguo Testamento vemos la justicia de Dios. Y en el Nuevo Testamento vemos la gracia. En el Nuevo Testamento vemos la misericordia de Dios. Como que desde del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento algo cambió en Dios y ahora Dios es más misericordioso que antes. Es una idea muy falsa. Dios no ha cambiado. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento y es el mismo Dios de hoy. Es simplemente nuestra perspectiva que nos hace pensar de Dios como más misericordioso hoy que antes quizás en el Antiguo Testamento. De hecho, todos los pasajes que hemos estudiado en esta lección hasta el momento vienen del Antiguo Testamento y hablan de la misericordia de Dios. El autor Tozer propone, yo no sé si sea cierto o no, pero le creo porque es un autor estudioso, dice que el Antiguo Testamento habla de la misericordia 4 veces más frecuente que el Nuevo Testamento. Es decir, si vamos a estudiar la misericordia, la vamos a encontrar más presentada, más destacada en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. ¿Por qué será? No sé, quizás porque llegando al Nuevo Testamento, los que conocían de Dios, el pueblo judío principalmente, ya entendían la misericordia de Dios. No tenía que volver a presentarse esa idea, hermano Alan. Bueno, yo creo que porque, sí estaba en el Antiguo Testamento involucrado Jesucristo, pero no presencialmente. Entonces, solo estaba Dios como el ser omnipotente. Yo creo que por eso se habla más de la misericordia de Dios como Dios, porque ya en el Nuevo Testamento se habla la misericordia ya reflejada a través de Jesucristo para con nosotros. Quizás el Antiguo lo habla más frecuentemente porque es una idea más abstracta y en el Nuevo Testamento la misericordia de Dios ya tiene carne y huesos. Es una buena idea también. También recordemos que la misericordia, Dios es infinito y por lo tanto la misericordia de Dios también lo es. Todos de nosotros conocemos a personas distintas quienes en un momento eran más o menos misericordiosos de lo que son ahora, ¿verdad? Sucede generalmente con los abuelos, ¿verdad? Cuando nosotros como adultos tenemos hijos y vemos la forma en que nuestros padres interactúan con nuestros hijos y decimos, ¿y dónde estaba esa misericordia cuando yo era el hijo? No, algo cambia en el ser humano para que el ser humano en algún momento u otro es más misericordioso o menos, o más compasivo o menos, o más paciente o menos, etc. Pero Dios no ha cambiado. Siempre ha sido siempre ha sido misericordioso y su misericordia nunca ha sido más ni menos de lo que es ahora, de lo que es hoy. Cuando viene el juicio final y Dios lanza pecadores incrédulos al lago del fuego, no es que la misericordia de Dios se apagó, se agotó, terminó. No es que su misericordia se haya disminuido como una vela que le queda muy poco cera. Siempre será totalmente misericordioso como lo es ahora y como lo era en el Antiguo Testamento. Dios también es inmenso, más grande de lo que podemos imaginar. La misericordia de Dios también lo es. Eso no quiere decir que todos van a ser salvos. Vive tu vida como quieras, porque al final la misericordia de Dios es inmenso. No es lo que quiero decir. Tenemos que entender la misericordia de Dios junto con el juicio de Dios. Y gracias a Dios por eso. Porque si no pudiésemos entender la misericordia de Dios y solamente podríamos entender el juicio de Dios, la justicia de Dios, ¿qué esperanza hay? Y viceversa, si solamente entendiéramos la misericordia sin entender la justicia de Dios, ¿qué tipo de cristianos seríamos? Viendo la definición, viendo la magnitud, veamos ahora la demostración de la misericordia de Dios. Y hay muchas demostraciones, sin duda, pero creo que la demostración principal de la misericordia de Dios se encuentra en la cruz.
Tal como en Éxodo capítulo 2, adelante hermano Gabriel, antes de seguir. Sí. Respecto a lo que ha estado planteando, respecto a la misericordia de Dios, en paralelo con la justicia de Dios, sabemos que Dios es uno y es perfecto, y que todos sus atributos funcionan en armonía. Pero he notado que constantemente se habla de la misericordia de Dios en contraste con la justicia de Dios. ¿Significa, esta es como la pregunta, ¿significa eso que la justicia de Dios es contraria a su misericordia o que funciona en paralelo o tienen ambas una armonía y funcionan perfectamente juntos? Sí. A nuestro parecer están en conflicto. A nuestro razonamiento están en conflicto. Porque en nosotros mi misericordia y mi justicia se contraponen cuando un hijo mío desobedece. Pero tal como dices, Dios es uno perfecto y ni es preciso decir que la justicia y la misericordia trabajan en armonía porque quiere decir que son separados, pero no, la justicia y la misericordia son uno solo porque Dios es uno solo, tal como dices. Y espero poder aclarar esa idea con el siguiente punto que vamos a ver acerca de la operación. Es un punto que yo quizás soy incapaz de comprender, mucho menos explicar, pero no pensemos que las dos cosas se contraponen en Dios, porque son uno solo. Al hablar de la demostración de la misericordia de Dios, lo encontramos principalmente en la cruz, aunque en muchos otros ejemplos. De hecho, me acuerdo al estudiar el libro de Jueces, que ahora estamos volviendo a predicar esa serie en Cañete, cuando llegamos al libro de Jueces, vemos que la corrección de Dios es una demostración de la misericordia de Dios. Y quizás ahí vemos un poco la armonía, para decirlo en palabras que nosotros entendemos. Hannah, Rachel, you're too loud. Para usar las palabras que nosotros podemos usar para expresar esa idea de armonía, cuando Dios corrige a su pueblo en el libro de Jueces, eso es para el bien de ellos. Es porque Dios los ve sufriendo en su propio pecado, su propia maldad, su propia injusticia, sufriendo las consecuencias, y Dios envía el enemigo para aprovecharse de su propio pueblo en misericordia a su pueblo. Porque Dios, al aplicar su justicia, está aplicando su justicia con fin de que ellos se den cuenta de que están en problemas, que tienen un problema y que se arrepientan y vuelvan a Él. Es la bondad, es la misericordia, es la justicia de Dios trabajando totalmente juntos. Al hablar de la cruz, tal como vimos en Éxodo capítulo 2, en Éxodo capítulo 2, Dios vio al pueblo de Israel sufriendo en esclavitud. Al hablar de la cruz, Dios vio a la humanidad sufriendo en nuestro pecado. Y no es que 4,000 años, 3,000 años después de Génesis capítulo 3, Dios se dio cuenta, oh, la humanidad está sufriendo. No. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios ya sabía que la humanidad iba a sufrir en su pecado. Antes de que Adán y Eva pecasen, antes de Génesis capítulo 1, Dios ya sabía que la humanidad iba a estar sufriendo nuestro pecado. Pero Dios vio, Dios sabía del sufrimiento. Dios tenía compasión por la humanidad. Dios se acordó del pacto, de las promesas que Él había hecho, y podemos destacar la primera en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y luego Dios actuó. Dios tomó la iniciativa. Dios envió a Jesús a morir en nuestro lugar. En ese acto de Jesús muriendo en la cruz, la justicia de Dios cobró el justo pago por nuestro pecado, mientras que la misericordia de Dios abrió un camino para que nosotros pudiésemos ser salvos. En la cruz vemos la justicia y la misericordia al mismo momento. Al hablar vimos la definición, la magnitud, la demostración. Veamos también la operación de la misericordia de Dios. Y aquí voy a leer precisamente el primer párrafo de página 80, porque Tozer lo dijo de una forma que yo quería copiar sus palabras precisamente, y es lo que voy a hacer. El juicio de Dios es la justicia de Dios confrontando la injusticia moral y la iniquidad. Cuando la justicia ve la iniquidad, cae el juicio, es decir, se aplica el juicio de Dios. La misericordia es la bondad de Dios confrontando la culpa y el sufrimiento humano. Cuando la bondad de Dios confronta la culpa y el sufrimiento humano, Dios escucha, Dios oye
y el balido del cordero llega a su oído, y el gemido del bebé llega a su corazón, y el clamor de Israel sube hasta su trono. La bondad de Dios está confrontando el sufrimiento y la culpa humano. Eso es misericordia. ¿Hay alguna duda? ¿Debo leer ese párrafo? Yo tenía que leer el párrafo otra vez. Pero la bondad de Dios aplicada a nuestro sufrimiento es la misericordia de Dios. Nuestro sufrimiento es lo que merecemos. Hemos pecado. Pero Dios en su bondad dice, quiero ayudar. Quiero ofrecer un camino por el cual puedan tener vida eterna. Quiero rescatarles de su sufrimiento. La misericordia de Dios. Al hablar de, ¿cómo justificamos el equilibrio entre el juicio y la misericordia? La pregunta que hizo el hermano Gabriel hace un momento. Y lo justificamos por los parámetros que Dios ha establecido. Mientras haya vida, hay misericordia. Pero cuando nuestra vida termina, la justicia de Dios traerá juicio al que rechazó la gracia de Dios, al que rechazó la misericordia de Dios. Es decir, Dios en su bondad abrió un camino. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero luego también en ese mismo versículo, aunque la primera mitad destaca la misericordia y la gracia de Dios, la segunda mitad destaca la justicia de Dios. Nadie viene al Padre sino por mí. Si tú no eliges el camino que yo soy, estás rechazando la misericordia de Dios y solamente te queda la justicia de Dios. En página 81 del mismo libro, Tozer dice, cuando la justicia de Dios confronta la culpabilidad humana, hay una sentencia de muerte, pero la misericordia de Dios pospone la ejecución. En Juan capítulo 3, si no me equivoco, versículos 17 y 18, el que no cree en Jesús ya es condenado. La sentencia ya ha sido dada. Cada uno de nosotros teníamos o todavía tenemos la sentencia de muerte sobre nosotros, porque hemos pecado. Pero la misericordia de Dios dice, espere, todavía tiene vida, todavía hay esperanza, todavía Él puede arrepentirse y creer el Evangelio, así que esperemos, porque Jesús vino no para condenar al mundo, sino que para que el mundo por Él sea salvo. La misericordia de Dios no elimina la justicia de Dios. El que muere sin perdón de sus pecados recibirá el juicio que merece. El que muere en Cristo ya recibió la gracia que no merece, pero no será juzgado porque sus pecados ya fueron juzgados en la cruz. La justicia de Dios siempre funciona. La misericordia de Dios siempre está. Y por si piensas que la justicia de Dios excede a la misericordia de Dios, si crees que hay algunas personas que Dios no quiere salvar o quienes quiere enviar al infierno, Ezequiel capítulo 33 versículo 11. Lo he leído en el Nuevo Testamento, pero cuando lo leí aquí en Ezequiel 33 dije, wow, ahí está clarito. Ezequiel 33, 11, si alguien lo encuentra y lo quiere leer. Ezequiel 33, 11. Yo lo puedo leer, no se preocupen. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios está diciendo, no me complazco en la muerte del impío. Dios, cuando un pecador no arrepentido, un pecador muere sin Cristo, Dios no está diciendo, envío otro al infierno. No. Dios no quiere que nadie perezca, lo dice en 2 de Pedro 3:9. Dios, la misericordia de Dios, desea que todos se arrepientan y vivan. Ahora, la Biblia también aclara que todos ya hemos recibido la misericordia de Dios. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. El hecho de que estamos vivos aquí es evidencia de la misericordia de Dios.
Ahora, ¿qué pasó con los que murieron quizás más jóvenes que nosotros? Yo no tengo la explicación, no tengo todas las respuestas, lo siento. Pero el hecho de que hayamos tenido vida significa que Dios ha sido misericordioso con nosotros. Si Dios no tuviese misericordia, si solamente tuviese justicia y juicio, todos seríamos condenados con la primera mentira, con la primera cosa que robamos, con la primera vez que desobedecimos a nuestros padres. Eso es lo que merecemos. Pero por la misericordia de Dios, la cual todos hemos recibido en cierto sentido, no hemos sido matados. Génesis capítulo 19, versículo 16, lo leí esta mañana, el contexto de Lot, la esposa de Lot. Pero la Biblia dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, es decir, Lot andaba saliendo y luego se detuvo, no quiero irme. Y los varones asieron de su mano y de la mano de su esposa y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. No, Dios bien podría haber dicho, mire, yo ya les advertí, si quieren quedarse aquí en Sodoma, quédense. Yo ya hice mi parte. Pero en este caso, los ángeles les tomaron por la mano, les sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Ahora, a la vez tenían la responsabilidad humana de ahí en adelante obedecer y no mirar para atrás, y sabemos lo que sucedió con la esposa de Lot, miró para atrás y ahí se acabó la misericordia de Dios. Se acabó la misericordia de Dios, no es la expresión correcta, es la forma en que nosotros lo vemos. Pero Dios dijo, tengo misericordia, voy a advertirles, tengo misericordia, voy a sacarles, pero también tengo justicia y voy a decir que estos son los parámetros, y si rompen los parámetros, si desobedecen, esta es la consecuencia. Dios prometió, Dios ejecutó. Ella miró para atrás, fue destruida. Ahora, todos hemos recibido la misericordia de Dios, pero algunos hemos rechazado la misericordia para la salvación, mientras que otros la hemos recibido. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El versículo no dice misericordia, pero es la expresión de la misericordia. Dios queriendo ayudar al inferior, a nosotros. Dios, como lo dijimos, Dios sintiendo piedad por alguien y siendo activamente compasivo. Es decir, más que decir, yo quiero salvarles, yo voy a enviar a Jesús a morir en su lugar. Voy a hacer lo que tengo que hacer para salvarles. Ahora ustedes tienen que aceptar o rechazar. Romanos capítulo 2, versículo 4, la Biblia dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Otra vez no dice misericordia, pero es la idea que Romanos 2:4 está expresando. La bondad de Dios, la misericordia de Dios quiere ser bueno con nuestro sufrimiento y quiere sacarnos de nuestra esclavitud al pecado. Por último, quiero terminar con nuestra imitación de la misericordia de Dios. No estamos aprendiendo de Dios solo para poder conocer a Dios, para poder creer en Dios un poco más, sino también estamos aprendiendo de Dios para poder desear, por lo menos, imitar a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 26, dice, con el bueno eres benigno. La traducción 1960 lo traduce de otra forma que me ayuda a la enseñanza, pero ambas traducciones son honestas. Con el misericordioso eres misericordioso, y con el íntegro te muestras íntegro. Segunda de Samuel 22, 26. Es decir, Dios desea que seamos misericordiosos, porque Él ya ha sido misericordioso con nosotros. Si has recibido misericordia, deberías dar misericordia. Y si tu Padre espiritual es misericordia, los hijos de Dios también deberíamos ser misericordiosos. Jesús dijo en Lucas 6:36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Lo dije creo la vez pasada, hay cosas que Dios es y solo Dios es. Dios es eterno, Dios es inmenso, Dios es infinito, Dios es omnisciente, Dios, y nunca podremos ser todo eso, ni tampoco deberíamos querer ser todo eso. Pero hay muchas cosas que Dios es que nosotros deberíamos imitar. Vimos hace algunas semanas la bondad de Dios, debemos ser buenos. Vimos la justicia de Dios, deberíamos ser justos, hacer lo correcto.
y vemos ahora la misericordia de Dios, también deberíamos ser misericordiosos. Quizás nos cuesta entender la misericordia de Dios. ¿Cómo puede ser que el creador de este mundo entregara su vida por su creación? No lo puedo explicar. Si yo fuera el creador de un universo, no, yo no voy a entregar mi vida para salvar a ese universo. Yo no creí. ¿Cómo se dice? Crear en el pasado. Yo creé. Yo creé el universo. Entonces el universo debería servirme a mí, no yo servir al universo. Pero así es nuestro Dios. Pero quizás podemos entender la misericordia y la compasión de un padre. Como leímos en Salmo 103, versículo 13. Como el padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Se cuenta la historia de que después de la Primera Guerra Mundial, Europa gran parte estaba destruida, había mucha necesidad, mucha pobreza. Los Estados Unidos como nación envió mucho dinero para ayudar a los huérfanos, los orfanatos, pero aún así no alcanzaban. Y se relata la historia que un día un hombre muy delgado, puro piel y huesos, trajo a su hijita a un orfanato. La hija ya tenía el estómago hinchado, tenía todas las indicaciones de malnutrición, tal como el padre. Y el padre trajo a su hija al orfanato y dijo, tómela, cuídenla porque yo no puedo cuidarla, pero entiendo que aquí quizás hay comida, aquí ella podría vivir. Y ellos le dicen, lo siento señor, ¿usted es el padre de esta niña? Y él dice, sí. Y ellos dicen, lo siento señor, la regla es clara, mientras que uno de los padres del niño estén vivos no podemos admitirlo al orfanato. Y él dijo, pero ¿qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada para suplir para las necesidades de esta niña. Yo estoy enfermo, yo estoy débil, no tengo ni para comer yo, mucho menos para ella, por favor cuídenla porque si se queda conmigo se va a morir. Y ellos dijeron, Señor, no hay nada que hacer. Una vez más, las reglas son claras, mientras uno de los padres estén vivos, no podemos aceptarla, no podemos admitirla. Y él dijo, entonces usted me está diciendo que porque yo estoy vivo, ella no puede recibir el alimento que necesita en este lugar. Ellos dijeron, sí, así es. La depositó en la silla, dijo, cuídenla, yo me encargo de eso. Salió y tomó su propia vida. Nosotros quizás decimos, wow, pero creo que en cierto sentido podríamos entenderlo los que somos padres. Cuando no hay nada más que podríamos hacer, vamos a entregar todo lo que podríamos entregar por nuestros hijos. Y en cierto sentido, Dios siendo el creador del mundo, dijo, la humanidad necesita algo, necesita un rescate, necesita una forma de poder sacarlos de su esclavitud al pecado. Y si la única forma de hacer eso es yo mismo tomar carne y hueso, yo mismo vivir entre ellos, yo mismo sufrir entre ellos y yo mismo no tomar su propia vida, pero entregar su propia vida por ellos, eso haré. Porque no hay precio que un padre no pagaría por su hijo. Y Dios demostró que no hay precio demasiado alto que Él no pagaría para rescatar a la humanidad. Segunda de Crónicas 5, 13 y 14, la Biblia dice, sucedió pues que cuando los trompetistas y cantores al unísono hicieron oír su voz para alabar y dar gracias a Jehová, cuando elevaron con la voz con trompetas y címbalos e instrumentos de música y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. La casa se llenó entonces de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes continuar ministrando por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Es como que si Dios dijera, entiende, reconocen quién soy. Porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Recordemos esa verdad. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Oremos para terminar. Señor Padre, gracias le damos por este momento. Gracias que eres bueno. Gracias que tu misericordia es para siempre. Gracias que tu misericordia nos extiende vida eterna por medio de Jesús. Pero Señor, no nos olvidemos de quién eres. No nos olvidemos de lo que pides de nosotros y ayúdanos a ser fieles, hijos tuyos. Si hay alguno que no es tu hijo, Señor, ayúdale a confiar en tu misericordia para que también pueda ser salvo. Bendice el culto que está por venir, el tiempo que vamos a compartir por ahora. En nombre de Jesús le pedimos estas cosas. Amén. Queríamos traer algunas cosas de Colombia.
Así que trajimos café de Colombia. No hay té de Colombia, así que si no tomas café, lo siento, podrías tomar un poquito si quieres. Trajimos, aquí están enfrente, trajimos unos dulces de Colombia que todos pueden compartir también. Y trajimos uno por familia, un potecito de lo que llaman arequipe. Y es arequipe con café, ¿lo conocen? Ni lo probamos mientras estábamos en Colombia, entiendo que es parecido al manjar. Sí, algo parecido, pero tiene café también. Así que un potecito por familia, un dulce por persona y café hasta que se acabe. Aprendimos algunas cosas en Colombia. La iglesia, como dije, algunos, el edificio de tamaño parecido a la nuestra, así que lo tenían bien ordenado, que nos da algunas ideas. Pero ellos hicieron algo que vamos a hacer cuando llegamos allá. Enseñaron a la gente de la iglesia, las últimas 2 filas no las ocupen los miembros. Déjenlos vacíos para que los que lleguen tarde no tienen que pasar al frente con toda la vergüenza. Aquí no funciona, tienen que pasar atrás. Y todos mirando, así que, pero llegando allá, claro, dejemos las últimas 2 filas de asientos libres para que los que lleguen tarde puedan sentarse. Y aprendimos muchas cosas que el tiempo no me permite compartirlas todas. Pero sí estamos orando por una familia que conocimos, una familia venezolana que había venido a la iglesia ahí para la conferencia misionera. Y yo dije, wow, tenemos una oportunidad por medio de ellos para alcanzar a Venezuela. Ustedes como chilenos quizás podrían entrar a Venezuela. Yo no puedo entrar a Venezuela, pero esta familia puede entrar a Venezuela. Es una familia hermosa, tienen 2 hijos, David y Daniel, como 5, 6, no, 7 años, 7 años y 4 años, algo así. Pero más adelante les estaré compartiendo esa información. Yo por lo menos estoy orando por ellos, a ver si en algún momento nosotros como iglesia podríamos ayudarles a ellos. Estamos haciendo algo para llevar el evangelio a Loncoche, pero ¿qué tal fuera de Chile? Dios haga lo que Dios quiere hacer. Hay 15 minutos para conversar y disfrutar de las cositas. Uy, me escuchaste decir dulces. Quizás podrías llevar la cajita y ofrecer uno a cada persona. Y luego tú puedes tomar una. Toma la caja, ofrece uno a cada persona. Ini, ¿quieres ayudarme? Toma esta cajita y tú ve allá y ofrece uno a cada persona. Y si uno no quiere, por seguro hay un niño que quiere el tuyo.